Bueno, bueno, disculpen el jueves pasado, pero bueno, tuve un inconveniente ahí con el feriado, ese sorpresa que dio el presidente y bueno, lamentablemente no tuve que reprogramar la clase de ese viernes para el jueves de la semana siguiente y bueno, no usó la clase esta de teórica. Así que bueno, vamos a tratar de seguir avanzando con el tema este de las clases. Yo creo que esta es la última. Va a haber una el jueves que viene, pero ya no es necesario, digamos, va a ser sobre incertezas, cómo presentar las incertezas, ese tipo de cosas que no está incluido en las guías. Bueno, bien. Para el temario de hoy va a ser distribución binomial y de Poisson y, y bueno, el tema que les digo de la clase que viene va a ser incertidumbre de medición, que es la guía GUM, que es una guía donde se ha hecho una especie de convenio, ¿no es cierto?, donde se han homologado todos los criterios de cómo se debe definir algunos términos metrológicos, cómo se deben presentar las incertidumbres, las etapas de evaluación de la incertidumbre, y bueno, se han puesto de acuerdo muchos metrólogos, digamos, y bueno, eso más o menos han elaborado una guía que justamente se llama guía GUM. Bueno, vamos entonces a la distribución binomial y de Poisson. Si alguno tiene alguna duda, me para. Vamos a achicar un poquito la pantalla, así entra un poquito más. Bueno, ahí lo ven, ¿no es cierto? Bueno, la distribución binomial y de Poisson. Bueno, supongamos que en la clase pasada habíamos dicho que queríamos hacer un experimento donde teníamos 3 dados y cada dado obviamente tiene 6 caras y cada cara tiene la misma probabilidad, o sea, de salir un sexto, y la probabilidad que salga algún número, digamos, tiene un sexto de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, que vamos a llamar éxito la letra E cuando se obtiene un 3. Y cuando no se obtiene un 3, o sea, cualquier otro número, lo vamos a llamar F, o sea, fracaso. Entonces, por ejemplo, tenemos este experimento que tenemos acá en el cual ha salido una F y una F. Entonces, como las 3 caras no tienen un 3, ese experimento fue F, F, F. Si sale un 3, en una de las tiradas puede salir un 3 en el primer dado, en el segundo dado, en el tercer dado. O sea que puede ser que el éxito haya salido en el primer dado, en el segundo dado o en el tercer dado. Entonces, puede ser EFF, FEF o FFE. Que salga en 2 dados, también tengo 3 posibilidades, porque puede ser en los 2 primeros, en el del medio con el último, en el primero con el último, y bueno, esas serían las 3 posibilidades. Y que salga el 3 en las 3 caras, esa hay una sola posibilidad, que es EEE, o sea que salga en los 3 dados. Cada uno de estos casos lo voy a llamar NU0, NU1, NU2 y NU3. O sea que NU0 significa que al menos salió una vez, el 3, NU1 que salió 0 veces, perdón, NU1 que salió una sola vez, NU2 que salió 2 veces, independientemente de en qué dado, y NU3 que salió las 3 veces, en los 3 dados, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que repetimos el experimento muchas veces. O sea, como ven, yo puse acá el dibujito, lo repetí varias veces. Y repetimos muchas veces, encontramos una distribución límite que nos dará la probabilidad de una tirada, obtengamos un NU, ya sea NU igual a 0, NU igual a 1, NU igual a 2 y NU igual a 3. O sea, ¿qué probabilidad tiene
de salir, si hago el experimento muchas veces, qué posibilidad tengo de, no sé, pero me parece que se desenchufó acá la... Bueno. Entonces esa probabilidad límite es la P de nu, me da justamente la probabilidad que en un experimento, digamos, en una tirada cualquiera que yo haga, me salga nu0, nu1, nu2 y nu3. ¿Cómo calculo eso? Bueno, y acá viene justamente la parte teórica, esa distribución se va a llamar binomial porque tiene dos posibilidades, o sea, tiene o es verdadera o un éxito o un fracaso. O sea, el número 3 tiene dos posibilidades. Entonces, lo primero que vamos a decir de eso es que las probabilidades de los dados son independientes, o sea que no, este no está relacionado con este, ni este con este, o sea que cada dado es independiente. Podrían tener un sistema, por ejemplo, de imanes, que un dado, digamos, compromete al otro dado para que caiga de una determinada forma. Entonces, bueno, la probabilidad del dado, de los dos dados está relacionada, pero en este caso, suponiendo que los dados no están marcados o como o cargados, podrían tener también algún imán para que esta cara norte, digamos, acerque alguna cara sur, de tal manera que estas dos se peguen, entonces siempre da alguna determinado número, pero bueno, eso supongamos que no ocurre. Y segundo, que la probabilidad que salga un dado en un dado número es un sexto, o sea que cualquiera de los numeritos que tiene cada una de las caras del dado tiene probabilidad un sexto. O sea que la probabilidad que salga 5 en este dadito que está acá es un sexto, que salga 6 un sexto. Que salga 7, 0, obviamente, porque no, los dados son cubos y los cubos tienen solamente 6 caras, así que no puede salir 7 ni a cañonazo. Bueno, por lo tanto, la probabilidad de que salga en cada dado 3, o sea que sea éxito, 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 o bien que sea nu igual a 3, es la probabilidad de nu igual a 3 igual a un sexto al cubo. Porque la probabilidad que salga en este dado un 3 es un sexto, la probabilidad que salga en este un sexto, la probabilidad que salga en este un sexto, y como son probabilidades independientes, se pueden multiplicar. Entonces la probabilidad del evento, de todo el evento, es el producto de las probabilidades. Si en este caso, como todas las probabilidades son un sexto, queda un sexto al cubo, y eso es 0,46 por 10 a la menos 2. Ahora, ¿qué probabilidad tiene de que salgan nu igual a 2? O sea, que dos dados tengan 3 y uno, o sea, que no lo tenga. O sea, que es la EEF, por ejemplo. Vamos a decir que la probabilidad que salgan en dos dados un 3 es un sexto, por lo tanto va a ser un sexto al cuadrado. Y la probabilidad que en otro dado no salga 3 es 5 sextos, es bastante alta. Es decir, es 1 menos un sexto, que son 5 sextos. Entonces va a quedar un sexto al cuadrado por 5 sextos y eso da 2,3 por 10 a la menos 2. Fíjense que ya esta probabilidad es un poquito más alta que esta. Bastante más alta. Entonces, bien, pensemos cuál sería la probabilidad que salgan, digamos, pero ¿qué pasa? Habíamos visto que la probabilidad de que salgan el 3 en dos dados y en otro no era única. Había 3 posibilidades. Y bueno, por eso a esta probabilidad que es EEF, también tengo que pensar que puede ser la FEE o la EFE. Así que hay 3 posibilidades. Entonces le pongo el numerito 3 acá adelante a esta probabilidad y eso me da en definitiva la probabilidad de que salga el nu igual a 3. O sea, que salga el 3
en 2 dados y no en otro, y no en el tercero. Eso es 6.9 por 10 a la menos 2. Se aumentó. Bien, siguiendo con esto, podemos calcular las probabilidades que salga nu igual a 0 y 1. Bueno, la probabilidad de nu igual a 1 es 3 veces también, porque acuérdense que ya lo habíamos visto, que había 3 posibilidades. Un sexto, porque solamente quiero un solo 3 en uno de los dados, en cualquiera de los dados, y en los otros 2 dados, 5 sextos, porque quiero que no salga. Y eso me da 34.7 por 10 a la menos 2. O sea, un poco más grande que esta 6.9, que 7, bueno, más o menos del orden de 7 por 10 a la menos 2. Ya esta me queda 34 por 10 a la menos 2. O sea que... Y la probabilidad que no salga en ninguno de los dados es 57, o sea, casi 60 por 10 a la menos 2. O sea que, como se podrán estar imaginando, la probabilidad que no salga 3, que el 3 no aparezca en ninguno de los 3 dados, es la más alta de todas las probabilidades. Bueno, entonces, este experimento es un ejemplo de la distribución binomial porque posee las siguientes propiedades. El experimento consta de n ensayos idénticos, porque yo tiro los 3 dados son idénticos, los tiro en el mismo lugar, digamos, en la misma mesa, bueno, todo la misma persona. Bueno, eso tienen que asegurarse que todos los ensayos sean idénticos, que cada ensayo tenga dos, digamos, dos resultados posibles, o sea, sea éxito o fracaso. Eso es lo que yo les decía, estamos diciendo que salga el número 3, que no salga es un éxito y que salga es un fracaso. Eso ya lo convierte en una especie de binomial, o sea, que tenga dos posibles resultados. Y la probabilidad de éxito es P, o sea que es constante, y la probabilidad de fracaso es justamente 1 menos P. Por eso decíamos que el de éxito era un sexto y la de fracaso era 5 sextos, o sea, 1 menos un sexto. Los ensayos son independientes. Lo que sale en un dado no depende de lo que sale en el otro. Y la variable aleatoria, o sea, es un número de éxitos que se obtiene en n ensayos. Bien, entonces, ¿cómo podemos deducir una distribución binomial? Bueno, ahora, por ejemplo, pudimos calcular recién las probabilidades de este tipo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero veamos cómo la podemos deducir usando monedas. Vamos a arrojar al mismo tiempo n monedas. O sea, n es variable. Pueden ser 1000, pueden ser 5000, pueden ser 10, pueden ser 20. N es suficientemente grande, ¿no es cierto? Entonces, que salga cara, que esta de acá, el bosquecito este, la plantita, el jacarandá, vamos a decir que es un éxito. Y si sale el número, o también le llaman seca, el número es un fracaso. Entonces, cara, fracaso, seca, éxito. Bueno, acá dice, el éxito es que salga cara, y acá dice, cara es un fracaso. Bueno, se nota que acá está mal escrito, digamos. Pero bueno, tomemos como cara fracaso y el número éxito. O viceversa, ustedes lo manejan como quieran. Lo importante es que haya dos posibilidades. Bueno, si ustedes tiran una vez, digamos, las monedas, las n monedas, lo que van a tener es, miran si es cara o seca y van poniendo F, 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 medio como onda, digamos, como lo que hacíamos en el ejemplo anterior, que era mucho más cortito, eran solamente 3 posibilidades, o sea, bien. Y ponen de esta manera, obviamente tiene que haber tantas E y F como monedas hay. Bueno, los pueden agrupar, pueden poner como
esto, digamos, van a tener nu éxitos, o sea, le cuentan cuántas E tienen y cuántas F tienen, y bueno, los éxitos van a ser nu y los fracasos van a ser n menos nu. O sea, me refiero a que pueden poner que los fracasos son otra variable, pero ¿para qué van a querer introducir otra variable si saben que restándole al número total de monedas le restan nu y tienen directamente la cantidad de fracasos? Recuerden que nu es la cantidad de éxito. P es la probabilidad de tener un éxito y Q la de obtener un fracaso. Como es una moneda, pregunto, a ver de los que están, a ver, voy a ver cuántos hay. Bueno, somos nada más que 8, pero bueno. Pregunto, ¿cuánto sería la probabilidad de obtener cara, por ejemplo? Bueno, ahí tendría que tapar acá lo que dice acá. Pero bueno, es un medio, porque como la moneda es como el dado, el dado tenía 6 caras, entonces un sexto. En el caso de la moneda tiene solamente 2 caras, la probabilidad que salga cara es un medio, y la probabilidad que salga seca o número es un medio. Si hubiera sido, no sé, una pirámide de 3 caras, que en realidad con la base serían 4, bueno, hay unos daditos que son como unas pirámides, ¿no es cierto? Que uno también por ahí va a algún juego, y tiene, en vez de tener un dado común con 6 caras, tiene con 4 caras. Y bueno, en ese caso sería un cuarto, porque digamos, está confeccionado de tal forma que cada cara sea igual que la anterior, y entonces, bueno, de esa manera sería un cuarto. Pero en el caso de la monedita, es un medio. Bueno, la cuestión quiere decir que en los éxitos yo voy a tener, hago lo mismo cálculo que hice anteriormente, voy a poner P, tantos P como éxitos tuve y tantos Q como fracasos tuve. Entonces va a quedar que la probabilidad, ¿no es cierto? P va a quedar elevada a nu y la probabilidad Q, que es la del fracaso, va a quedar como n menos nu. Recuerden que la Q no es otra cosa que 1 menos P. Bueno, pero ahora, esta es la probabilidad, ¿está bien?, de obtener lo que teníamos acá arriba, es decir, tantos éxitos como tantos fracasos. Pero estos E pueden estar mezclados con los F de alguna manera, que me puede dar muchas combinaciones posibles. Bueno, eso, digamos, cuántas formas posibles de obtener nu éxitos y n menos nu fracasos, es justamente el número combinatorio que está acá, n nu. O sea, n factorial sobre n factorial, n menos nu factorial. Entonces, si ustedes tienen, qué sé yo, por ejemplo, medias rojas y negras, y tienen n medias y las quieren de alguna manera, ya saben cuántas rojas y cuántas negras tienen, la forma de combinar esas medias tienen que quieren combinarlas ustedes, la cantidad de formas de combinarla es este número combinatorio que está acá. Bueno, entonces quiere decir que, por ejemplo, si tengo 3 monedas con 2 éxitos, o sea, 3 monedas y 2 éxitos, que recién teníamos, el ejemplo anterior, teníamos 3 monedas con 2 éxitos, nos daba que la cantidad de combinaciones posible era 3. Bueno, si ustedes hacen el número combinatorio con 3 monedas con 2 éxitos y hacen este número que está acá, van a finalmente obtener que vale 3. Y era lo que habíamos obtenido en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos 3 monedas con un solo éxito, nos daba también 3 posibilidades. Y efectivamente teníamos 3 posibilidades. Bueno, por lo tanto, si uno extrapola al ejemplo anterior, nos va a quedar que la probabilidad de la binomial, que se llama BNP nu, ¿por qué todos esos numeritos? Bueno, principalmente B por binomial, N por la cantidad de ensayos, digamos, de monedas que yo tengo,
P porque es la probabilidad que le voy a asignar al éxito. Esto generalmente vale 1/2, pero ustedes pueden tomar una moneda cargada, o sea, una moneda que tiende a caer siempre del mismo lado, y el P puede cambiar. Si el P en vez de ser 1/2 es un poquito más grande, bueno, ustedes hacen 1 menos ese número y obtienen la probabilidad del fracaso. Y nu es justamente lo que ustedes quieren calcular, o sea, quieren calcular cuál es la probabilidad de obtener, no sé, tantos éxitos o tantos fracasos. Acuérdense que nu no puede ser mayor que n. Nu va a estar entre 0 y n, porque n es el número de eventos o de monedas que ustedes tengan. Bueno, si eso lo replican o lo relacionan con el ejemplo que habíamos hecho antes, acá poníamos la cantidad de combinaciones posibles que tenía y acá se pone directamente la probabilidad de un evento, donde hubo nu éxitos y n menos nu fracasos. Y se pone la probabilidad de cada uno de del éxito y del fracaso. Bueno, entonces de esta forma obtenemos la famosa distribución binomial. Ahora, por ejemplo, como cualquier distribución, lo que yo tengo que asegurarme es que si yo sumo las probabilidades de todos los eventos que yo quiera, o sea, de nu igual a 0 hasta nu igual a n, me tiene que dar 1. O sea, si yo sumo todas las probabilidades desde la nu igual a 0 hasta la probabilidad cuando nu vale n, todo eso me tiene que dar 1, porque alguna quiere decir que estoy diciendo que alguna de las probabilidades tiene que salir. O sea, alguno de las combinaciones de éxitos, o sea, el número de éxitos tiene que salir. Entonces, por eso esto tiene que valer 1. Lo mismo pasaba cuando ustedes vieron la distribución normal, que era la distribución que les dábamos en física experimental 1. Cuando hacían la integral de la función gaussiana, le quedaba 1. Se llama normalización. Bueno, pregunto, ¿dará, si yo sumo todo esto con nu igual a desde 0 hasta n, ¿me dará 1? Bueno, lo primero que tengo que pensar es justamente sumar todos estos términos que está acá, de nu igual a 0 hasta nu igual a 1. Bueno, tengo que sumar esto que está acá. Pero esto que está acá, si uno se fija, es el desarrollo de un binomio de Newton. O sea, de un binomio elevado a la potencia n. O sea, P más Q a la n. Si yo hago P más Q a la n, básicamente me queda esta fórmula que es la fórmula de Newton. Y bueno, entonces, ¿qué? Pero como P más Q es la probabilidad del fracaso más la probabilidad del éxito, y bueno, eso tiene que dar 1, porque el éxito más la probabilidad del fracaso es 1, porque, bueno, o salió éxito o salió fracaso. Entonces, como P más Q igual a 1, entonces 1 a la n es 1, quiere decir que efectivamente esta suma da 1. El valor medio o desviación estándar también está descrito en el apunte, es decir, el mu es igual a nu medio, y eso es sumar desde n igual a 0 hasta n, es como un promedio pesado, esto que está acá, se hace un promedio pesado, yo podría sumar todas las nu, y bueno, pero ¿qué pasa? Como las nu no tienen el mismo peso, este peso que está acá es la probabilidad. Entonces, y dividido la sumatoria de las probabilidades desde nu igual a 1 hasta n, pero como esto vale 1, puedo dividir por 1 perfectamente. Entonces, eso sería básicamente la definición de un promedio. La definición del promedio como un promedio pesado, donde estos son los pesos que tiene cada nu. Y bueno,
si yo lo pongo lo que es la BNBP de nu, que es esto que está acá, multiplicado por nu, y ahora veo cómo lo puedo calcular. Bueno, desarrollo el número combinatorio, simplifico el nu con el nu menos nu factorial, me va a quedar nu menos 1 factorial. Y ahora, para poder, digamos, recombinar un poco las cosas, saco de acá, del exponente de acá, saco un n y saco un p. Por lo tanto, me va a quedar p nu menos 1 y p, y y de acá, del n factorial, saco un n, por lo tanto me va a quedar n menos 1. Entonces saco un n y saco un p fuera de la sumatoria. Cuando veo hasta que está acá, ¿no es cierto? Esto que puse acá remarcado, esto vale 1, porque vuelvo otra vez a pensar que es P más Q a la potencia M, a la potencia n menos 1. O sea, es básicamente lo mismo que acá, este desarrollo, pero con n menos 1. Entonces, eso vale 1, por lo tanto, el valor medio de nu, o llamado mu, es igual a np. Así que ahí tienen, digamos, el promedio, el valor promedio de esta distribución. Y lo mismo pueden hacer con la desviación estándar. La desviación estándar en el apunte no está desarrollado, yo no la voy a desarrollar acá, pero la desviación estándar, o también llamado varianza, el sigma o sigma cuadrado, que es la varianza, es np por 1 menos p. Donde p, acuérdense que la probabilidad de éxito y n es el número de monedas que yo tenía, o de cuentas, o de eventos que fueron ocurriendo, ¿no es cierto? Bien. Cuando acá, no sé, dice en el texto, cuando P es un medio, el número promedio de éxitos es n sobre 2, y es fácil demostrar en el caso que la distribución, digamos, esta que está acá, es igual a esta o sea, que la distribución de éxitos es igual a la distribución de fracaso. ¿Sí? O sea que cuando las probabilidades de ambos, el P y el Q, son iguales, la probabilidad, cuando yo quiero calcular la probabilidad de los éxitos, es también igual a si yo quiero calcular independientemente la probabilidad de fracasos. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de distribución binomial. Bueno, acá, bien. Bueno, acá en la misma, digamos, transparencia está también el desarrollo de cómo se saca la desviación estándar, digamos. O sea, la desviación estándar, que se define como la sumatoria desde n igual a 0 hasta n en nu cuadrado por pesado en la distribución menos nu cuadrado. O sea, se calcula como un promedio de nu cuadrado menos el promedio al cuadrado. Eso se define como la desviación estándar al cuadrado. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es trabajar con t, que es este factor que está acá, o este sumando que está acá, trabajar un poquito con ese t1 para ver qué es, y después restárselo al nu cuadrado, que es fácil. El nu cuadrado habíamos dicho que era en la transparencia anterior, el nu es igual a np, así que mu cuadrado va a ser np al cuadrado. Bueno, entonces se trabaja con T1,
se trabaja con T1, se expresa como es T1, bueno, uno puede desarrollarlo a esto, y llegar finalmente a la expresión. Bueno, va trabajando con T1, define una T2 también, y finalmente uno puede encontrar que el sigma cuadrado es NP por 1 menos P. ¿Mm? Así que NP por 1 menos P. Así que bueno, eso se los dejo para que lo vayan analizando. Vamos entonces a un ejemplo de como hecho ahí en el apunte que está de distribución binomial. Dice, supongamos que en un comercio se venden productos electrónicos y reciben 1000 fusibles de 2 amperes y sabe que el 5% son defectuosos. O sea que un 5% son defectuosos. Si se toma aleatoriamente 16 fusibles, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos sean defectuosos? ¿Está bien? Entonces, el comisionista o el repositor, digamos, de esta ferretería, de este comercio, le vende fusibles, pero le dice, mira, el 5% de lo que yo te doy son defectuosos. Entonces, la persona esta, el comerciante, por ahí viene un comprador y quiere comprar 16 fusibles. Entonces, la pregunta es, ¿qué probabilidad tiene de que 2 de ellos, de los 16, sean defectuosos? Bueno, es claro que esto requiere una distribución binomial, porque significa que acá hay dos posibilidades, o el fusible funciona o el fusible no funciona, o sea, está fallado o está funcionando correctamente. El fusible defectuoso tiene una probabilidad, según el fabricante, de un 5%, quiere decir que la P es de 0.05. O sea, ya tengo la P. Entonces, la probabilidad de que sea uno defectuoso, voy a usar la distribución binomial donde el N va a ser 16, el P va a ser 0,05 y voy a tener que usar, quiero ver si 2 de esos 16, qué probabilidad tienen de que sean defectuosos. Bueno, entonces para eso uso el número combinatorio 16,2, probabilidad 0.05 al cuadrado y 0.95, que sería la Q, o sea, 1 menos P, a la 14 igual a 0.146. O sea que hay un 14% de probabilidad sobre el 100%, o sea, 14.6%, de que 2 de los fusibles sean defectuosos. Bueno, si ustedes quieren y tienen ganas, pueden usar una planilla Excel para hacer esto. Yo por ahí me puse ahí a calcular un poco con la planilla Excel. Puse P defectuoso, Q bueno, N igual a 16, NU igual a 2, valor medio 0,08, deviación estándar 0.76. Esto que está acá lo tienen que tomar como dato, ¿no es cierto? O sea, esto lo tienen que calcular ustedes usando la fórmula de la desviación estándar y del promedio que yo ya había visto anteriormente. O sea, NP es el promedio y la desviación estándar es al cuadrado es igual a NP 1 menos P. Bueno, o sea, usando esa formulita, uno puede tener estos números. La distribución normal en Excel es distri, o sea, dist.norm.n, y tienen que darle, entre paréntesis, tienen que poner 2, que justamente es la probabilidad que quieren ustedes obtener de que sean dos defectuosos. Fíjense que el defectuoso acá es éxito, ¿está bien? El éxito, acá estamos considerando que de encontrar un defectuoso. Después 0,8 sería el valor promedio o el valor medio. Después tengo que poner la desviación estándar
y finalmente pongo falso. Bueno, si uno hace eso, la función, si ustedes, yo acá copié más o menos lo que es la función, esta distribución normal, el X tiene que ser obligatorio, es el valor cuya distribución desea obtener, el M, el valor medio también es obligatorio, la desviación estándar es obligatoria, esos son todos números que tienen que poner sí o sí, y el acumulativo, que puse yo falso, es un valor lógico, ¿eh? Que devuelve falso, devuelve la función de masa de la probabilidad. O sea, si ponen falso, le vas a dar el valor. Y bueno, yo acá, por ejemplo, puse el X, lo puse desde 0 hasta 16. Y bueno, la ventaja que tiene la distribución normal en Excel es que, bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo hizo el profe para calcular el número factorial? El número factorial de un número que no es entero, porque vieron que acá en la fórmula esta, todos estos numeritos n, m, qué sé yo, eran todos enteros. Bueno, ahí se usa la función gamma, que después ustedes en algún momento la van a ver, que se define como una extensión de la función de factorial, se define para números que no son enteros. Pero bueno, si no quieren, no lo pongan. Pongan de 0 hasta 16, todos enteros. Y lo que yo grafiqué acá son los puntitos. Entonces, puse el valor 0, puse el valor 0,5, 1, 1,5, y después acá puse lo que era la función propiamente de la distribución normal. O sea, la binomial. Y bueno, me quedó justamente la planilla Excel, la B16B, me quedó esta cosa hermosa que está acá. Entonces, fíjense que en 0 tiene 0,3 y basta un máximo, o sea que en 1, ¿está bien? Y bueno, y después decae. Entonces, que haya dos defectuosos me da más o menos 0,15, que habíamos dicho que era 0,14, un 14%, digamos, en 2. Que haya un defectuoso es más alto, es más alto. Sin embargo, que haya ningún defectuoso no es es más bajo que haya uno. Y bueno, y después de que encuentre 3 defectuosos, 10 de 3 para allá, prácticamente es probabilidad 0, o sea, muy baja. O sea que en los 16 que encuentre 3, 4, 5 defectuosos ya es muy baja la probabilidad. ¿Mm? Bueno, esto pasa, por ejemplo, cuando yo tomo muestras de 3, por ejemplo, muestras de 12, muestras de 48, vean cómo se va corriendo el máximo. Cuando tomo 3, la probabilidad de que haya un defectuoso es más o menos alta, es más alta, es sí, el 50%, pero, y después decae. Pero a medida que voy tomando un número cada vez más grande de fusibles, cada vez el máximo se va corriendo un poquito cada vez a valores más grandes. ¿Mm? Esa pinta es la que tiene la distribución binomial. ¿Mm? No sé si alguno tiene alguna duda. Por eso le di la planilla Excel, porque ustedes acá con esta planilla Excel, con esto en vez de poner acá, bueno, en una celda, obviamente todos estos números los pueden calcular y pueden cambiar a 16, pueden poner 48, pueden poner 52, pueden poner 100, pueden poner 1000, lo que ustedes quieran, y les va a graficar, ¿no es cierto?, esta distribución. Y van a ver cómo esta distribución se va corriendo y pueden reproducir esta cosa que está acá. Bueno, si no hay dudas, sigamos entonces con la distribución de Don Poisson. Supongamos que se cuenta con una muestra radioactiva.
acá ya entramos en el campo nuclear, ¿no es cierto? Una muestra radiactiva quiere decir que es una muestra que los núcleos se van desintegrando y van emitiendo partículas, que pueden ser partículas alfa, partículas beta, bueno, ya verán qué tipo de desintegración tiene. Y un detector puesto en algún lugar es capaz de contar el número de partículas emitidas durante el proceso de decaimiento de un intervalo de tiempo t. O sea, en un tiempo de t, el tipo te calcula cuántas partículas emitidas hay. Si el detector no introduce errores en el conteo, y no tendrá incertidumbre asociada. Quiere decir que al contador llegan 10 partículas y no es que dice, uy, pero hay alguna que no la conté o pasó alguna que no me di cuenta, o sea que me distraje, no. Si llegan 10, porque llegaron 10, o sea que no hay errores en el conteo. Si se repite el experimento, seguramente se obtendrá un valor diferente de nu. O sea, supongamos que yo pongo el detector, me fijo cuántas partículas llegaron en un segundo o en 10 segundos. Vuelvo a repetir el experimento, a los 10 segundos me fijo cuántas partículas llegaron a los 10 segundos. Y bueno, seguro que no llegaron, como es una cuestión que no es exacta, digamos, el núcleo puede desintegrarse, son cosas espontáneas, va a llegar un número de partículas distinta al que se produjeron minutos antes. Entonces, esta variación del número nu no refleja incertidumbre en el conteo, sino refleja el carácter aleatorio del proceso de decaimiento radiactivo. O sea, el proceso de decaimiento radiactivo, como les dije, es un proceso aleatorio. Entonces, cada núcleo radiactivo tiene una probabilidad definida de decaimiento en cualquier intervalo de tiempo t. Si conociéramos la probabilidad y el número de núcleos en la muestra, se podría calcular el número promedio de decaimientos esperados en tiempo t. Sin embargo, cada núcleo decae en un tiempo aleatorio y por lo tanto, en un dado intervalo de tiempo t, el número de decaimientos puede diferir del número medio esperado. Esto es más o menos el experimento que ustedes hacen. Tienen un núcleo radiactivo o un material radiactivo, puede ser uranio o alguno de los isótopos de uranio, y tienen un detector. Básicamente, no sé si han visto alguna vez un aparatito, un Geiger de estos que están acá, es un aparatito que cuenta si hay radioactividad en algún lado, o sea, cuenta partículas que le llegan al detector. Ahí adentro hay un electrodo captador y bueno, cuando la partícula entra, produce acá una serie de, esa partícula energética produce una serie de eventos acá en los núcleos que están acá, y esos núcleos son captados por un electrodo y eso genera una señal eléctrica en un circuito, y eso después, por supuesto, pasa a un circuito electrónico donde se van contando esas descargas eléctricas que se van produciendo, y esos son eventos, o sea, partículas que van llegando al detector. Uno se pregunta entonces, ¿qué pasa si repetimos el experimento muchas veces? Supongamos que el experimento, este contador, cuenta cuántas partículas llegaron en 10 segundos, me da 5. Después en 10 segundos me da 8. Después en 10 segundos me da 5 otra vez. Después me da 4. Después me da 3. Después me da 10. Bueno, y lo repito muchas veces. Se espera que la distribución de resultados sea sea la distribución binomial. Si hay n núcleos y la probabilidad de cada uno decaiga es P, entonces la probabilidad de obtener nu decaimiento es la probabilidad de nu éxitos en n pruebas. Entonces, la idea, digamos, de que decaiga o no decaiga un núcleo es una distribución binomial, porque es un éxito o un fracaso, o decae o no decae. O sea, llega una partícula o no llega una partícula. Pero ¿qué pasa? En estos experimentos, el número n, o sea, el número de experimentos que uno hace, es muy grande.
¿Por qué? Porque el número de núcleos que yo puedo llegar a tener acá dentro de este material radiactivo es tremendamente grande. Es como que yo tuviera monedas, ¿está bien? Donde, a ver, las monedas pueden tener cara, o sea, poder emitir una partícula, o seca, o número, no emitir la partícula. Pero esas monedas N, adentro de un material, son núcleos que emiten una partícula o no la emiten. Y esa cantidad puede ser 10 a la 20. O sea, tengo 10 a la 20 monedas. Imagínense cuando ustedes pongan y traten de hacer el factorial acá en esta fórmula, digamos, de B, acá, n a la 20, o sea, un número n de experimentos a la 20, o potencias n a la 20, o lo que sea, es un número muy grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, don Poisson, vamos a ver qué hizo. ¿Cómo se las arregló? Mucho me pasé. Bueno, entonces, como es muy grande, la probabilidad de éxito de caimiento es muy chica, o sea, P también es muy chico, la probabilidad cómo es de caimientos, de éxitos. No es tampoco que es un medio, no es que como la moneda que tiene cara, tiene éxito o fracaso, tiene la misma probabilidad. La probabilidad de que decaiga, o sea, que emita una partícula, es muy chica, lo que hace más difícil la evaluación de la distribución binomial. Peor aún, en general, acá dice si el número de n eventos posibles ni la probabilidad P son conocidas. O sea, encima, como les dije, la probabilidad de emitir una partícula de un núcleo tampoco la conocemos, ni tampoco conocemos cuántos átomos tenemos adentro del material radiactivo que está emitiendo. Porque qué sé yo, no sé, salvo que alguno tenga la posibilidad con un microscopio de contar los átomos ahí, es poco probable que uno pueda llegar a saber cuántos son. Lo que se puede conocer usualmente es el número medio de eventos esperados, o sea, el mu, en un intervalo de tiempo y su intervalo nu medio. O sea, lo que puedo saber es cuánto es el nu medio. Entonces, vamos a ver si calculamos el límite de la distribución binomial cuando el n es infinitamente grande, el p es, digamos, el p acá está mal. Oh, perdón. Es mucho menor que 1, pero de tal forma que el mu, o sea que que era NP, ¿se acuerdan? El producto de algo muy infinito con algo muy chiquito permanezca constante. O sea, sabemos que es una cantidad que como una cosa es muy grande y la otra es muy chica, eso se mantiene de alguna forma con algún valor que no es más o menos manejable. Bueno, veamos qué pasa. Tomamos la función binomial, que es esta que está acá, dejamos esta parte, digamos, la parte de factorial la dejamos tranquila, y, y, y tomamos acá, de la parte acá de Q, el Q, acuérdense, lo ponemos como 1 menos P, y 1 menos P elevado a la N, y 1 menos P elevado a la menos nu. Como está a la N por el Q es a la N menos nu, y Q vale 1 menos P, pongo de esta forma. Lo pongo de esta manera. Bien. Existe en matemática una forma de calcular el límite cuando n es muy grande de este factorial, o sea, solamente de esta parte de acá, de n factorial sobre n menos nu factorial, cuando n es muy grande. El límite cuando n tiende a infinito, pues bueno, esto que está acá se simplifica el n factorial con el n menos nu factorial y va a quedar desde n hasta n menos nu menos 1. Van a sobrevivir esos factores porque los demás se anulan.
Bueno, el límite cuando n tiende a infinito de todo este producto es igual a n veces, o sea, n por n por n veces. Porque si el n es muy grande, restarle 1 no es nada. Si n es muy grande, restarle 2 tampoco es nada. O sea que va a ser prácticamente un producto de n's. Entonces va a quedar n a la nu. Como nu es mucho menor que n, es mucho menor que n, acuérdense que nu es la cantidad de cuentas o de decaimientos que llegan. Y ese número de decaimientos no es igual a n. No todos los núcleos decaen. Y habíamos dicho que la probabilidad de decaimiento era muy baja. Entonces, de todos los 10 a la 20 núcleos, una de esas llegan 10 o 20 cuentas. Entonces quiere decir que efectivamente el nu es mucho menor que n. Para el cuarto factor resulta ser, o sea, para este de acá, este factor 1, 2, 3, 4, o este de acá debe ser, sí. El límite cuando P tiende a 0, que habíamos dicho que la probabilidad de decaimiento era bastante chica, de 1 menos P a la menos nu, con nu que encima es mucho menor que n, esto es casi del orden de 1. O sea, es el límite de 1 más esto, pero bueno, como nu es muy chiquito y P es muy chiquito, todos estos términos se van y queda directamente 1. Entonces, por último, el factor este de acá, este sí hay que tener cuidado porque como este factor es chiquito, pero el n es muy grande, cuando P tiende a 0, queda igual a E a la menos nu. Esto también es un límite que ustedes seguro que lo vieron. Bueno, y finalmente, si yo tomo el límite cuando P tiende a 0 y n tiende a infinito de la binomial y reemplazo todos los casos que he dicho acá, ¿se acuerdan que no lo tocamos? El nu factorial no lo tocamos este cociente de acá, tocamos estos dos términos de acá, entonces me va a quedar que la binomial finalmente en el límite es 1 sobre nu factorial np a la nu por e a la menos nu. Y eso lo voy a llamar distribución de Poisson. Fíjense que ya queda solamente en función de el nu, que es la variable, por supuesto, quiero ver cuántas cuentas llegan a un detector, si que llegan 10, si llegan 20, si llegan 30, y depende solamente, ya no depende ni de P, que era un factor que no conocíamos, pero sabíamos que era chico, no teníamos idea cuántos núcleos había, por lo tanto tampoco sabíamos, digamos, el n, entonces no lo necesito el n y solamente queda en función del nu, que es del mu, que es el valor medio de nu. Y ese sí se conoce porque yo puedo hacer un par de experimentos, sacar más o menos un promedio y más o menos estimar en qué orden anda el valor medio. Bueno, entonces la distribución de Poisson queda de esta forma. Ustedes pueden ver claramente que la sumatoria de los P mu nu, bueno, saco el E a la menos nu afuera y esto que está acá es otra vez básicamente el desarrollo de Taylor de E a la nu, a la mu, y por lo tanto se simplifican ambos factores, estos que están acá, y queda uno. O sea que la distribución de Poisson cumple también con la normalización. También se pueden calcular el valor medio y la desviación estándar. Digamos, es muy fácil calcular. Entonces vamos a un ejemplo y que nos queda poquito tiempo y terminaríamos con esto de las distribuciones de Poisson y binomial.
¿Alguna duda antes del ejemplo? ¿Alguna duda, alguna cuenta que no les quedó clara? Me detengo acá un ratito, no hay problema. Bueno, sigamos avanzando entonces. Bueno, entonces, a ver si hay alguna pregunta en el chat. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, decaimiento radiactivo. Esto es muy común, la distribución de Poisson, usarlo en el decaimiento radiactivo. Como les digo, cuando tienen núcleos que van decayendo con alguna probabilidad que no conozco, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga, ¿no es cierto?, una cantidad de decaimientos por minuto, por el tiempo que yo estoy midiendo, ¿no? Entonces, supongamos que un contador Geiger detecta a una razón promedio de 6 partículas por minuto. ¿Cuál es el valor medio esperado para el número de partículas emitido en medio minuto? ¿Cómo conocemos R? O sea, R, resulta que mu es RT igual a 3. Bien. ¿Quién es R? R, bueno, justamente, como dice ahí que el valor medio emitido por medio, si yo, por ejemplo, en un minuto tuve 6 partículas, uno esperaría que en medio minuto tenga 3 partículas, o sea que es como una especie de tasa de cómo es de emisión por el tiempo, por T sería el Claro, tiempo. R sería 6 y T Entonces uno sería sabe, un medio. claro, porque dice, si el promedio de partículas por minuto son 3, uno espera que al medio minuto sea con la misma tasa, digamos, por decir así, porque conocemos la tasa, sea de 3, o sea, la mitad de lo que emitió en un minuto. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo sumo 2 partículas en medio minuto? Bueno, ahora estamos buscando la probabilidad de que emita 2 partículas. Sabemos que en promedio, si nosotros hacemos un montón de conteos, cada medio minuto, ¿no es cierto? Vamos contando cuántas partículas van llegando, nos va a quedar 1, 2, 5, 3, 8, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Cuando haga toda esa cantidad cómo es de eventos, bueno, eso obviamente me va a dar un promedio que va a ser 3. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo, al hacer un único experimento, obtenga 2 partículas que me llegan al detector? Sobre un 100%. ¿Cuánto será? Bueno, entonces ahí es donde talla la distribución de Poisson. Entonces, pero como dice a lo sumo 2 partículas, no dice que lleguen exactamente 2 partículas, dice a lo sumo 2 partículas, lo que me está pidiendo, que era lo mismo que creo que, no sé si hay si hay algún problema con distribución normal, pero digamos de Gauss, pero en este caso, a lo sumo, quiere decir que puede ser que no llegue ninguna, que llegue una o que llegue 2, porque dice a lo sumo 2 partículas. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar la probabilidad de que llegue ninguna, que llegue una y que llegue 2. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad que yo estoy buscando es que nu es la probabilidad que nu sea menor o igual a 2. Como nu puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, entonces voy a sumar desde nu igual a 0 hasta 2. El término, obviamente, de Poisson, que es e a la menos 3 por 3 a la nu sobre nu factorial. Cuando hago los 3 términos, este será con nu igual a 0, esta es la probabilidad que no llegue ninguna, esta es la probabilidad que lleguen 2 y esta es la probabilidad que lleguen 3.
perdón, que llegue 1 y esta es la probabilidad que lleguen 2. Sumo las 3 probabilidades y esto me da 0.418. Todo eso por esta palabra que dice a lo sumo. Si me hubieran preguntado cuál es la probabilidad de observar 2 partículas en medio minuto, yo solamente hubiera tenido en cuenta el último término este de acá. ¿Queda claro? Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de observar al menos 3 partículas en medio minuto? ¿Qué quiere decir al menos? Que yo puedo obtener de 3 partículas para arriba. O sea, lo que menos espero, ¿no es cierto?, es obtener menos de 3. No espero obtener menos de 3. Entonces quiero obtener o 3 partículas o 4, 5, 6 o lo que sea. Entonces, pongo que la probabilidad de Poisson de 3, porque digamos el nu es 3, ¿no es cierto? De mu, perdón, es 3, de nu mayor o igual a 3 es igual a 1 menos la probabilidad anterior. ¿Por qué? Y porque habíamos dicho que la suma de todas las probabilidades de nu igual a 0 hasta n era 1. Entonces, si yo quiero de 3 hasta infinito, o sea, hasta n, hasta el número total de átomos que yo tengo, va a ser 1 menos desde 0 hasta 2, sin incluir el 3. Entonces, directamente a 1 le resto el número anterior y eso me da 0,582, que estos dos números sumados obviamente me dan 1. Pero bueno, me queda 58%. Entonces, la probabilidad de obtener al menos 3 partículas en mi contador es de 58%, más o menos, ¿no es cierto? Y la de obtener al menos 2 partículas es de 41, casi 42%. Así que eso tienen que tener en cuenta cuando dice al menos, o dice a lo sumo, o dice tantas partículas, ¿está bien? Para los cálculos. Bueno, ¿qué pasa con la distribución de Poisson cuando el promedio como este que estamos considerando varía? Bueno, fíjense cómo varía a medida que va variando el promedio. Si el promedio cada vez es más grande, la distribución se va haciendo cada vez más bajita y el máximo se va corriendo cada vez a nu más grande. Acá, por ejemplo, bueno, el máximo lo tienen en el nu medio, o sea, en el mu. Lo tienen en el valor medio. El valor medio justamente coincide con el máximo de la función. Bueno, entonces, ejemplos, por ejemplo, de distribución de Poisson. El número de clientes que ingresa a un supermercado por día. Eso se puede perfectamente modelizar con una distribución de Poisson. El número de accidentes registrados en una fábrica durante una semana. Bueno, ojalá que no suceda ninguno, digamos, pero bueno. El número de llamadas que recibe una central telefónica en el periodo de 1 minuto. Eso es totalmente aleatorio. No podemos pensar que va a haber tantas llamadas por minuto. Pues es aleatorio. El número de bacterias en un volumen de agua, de 1 litro de agua. Y bueno, si ustedes toman 1 litro de agua de un río, el número de bacterias que hay ahí, bueno, es aleatorio. No es una cosa que pueden considerar que hay un promedio, digamos, un número promedio de bacterias, pero bueno, pero la cantidad de bacterias totales, eso va a ser un número aleatorio. El número de vehículos que llegan a una estación de servicio en 1 hora, también depende de la hora pico. Bueno, puede haber tal vez una influencia de la hora pico, pero bueno, ¿no es cierto? Siempre, no sé si se ven ustedes, por ejemplo, los grafiquitos de Google de un negocio o de un gimnasio. Vieron que le dice número de personas, qué sé yo, que habitualmente, y les da un grafiquito que generalmente es una distribución que tiene máximos donde en horas picos.
Bueno, esos gráficos son generalmente pedazos de distribuciones de estas de Poisson, de estas distribuciones de Poisson. Van a ver que, por ejemplo, en un gimnasio a las 6, 7 de la tarde tiene una distribución tipo de esta. ¿Mm? Y por ahí, para otra hora pico, pueden tener 2 horas pico, no sé, una de la mañana, por ejemplo, y otra de la tarde. Bueno, capaz que las dos cosas de acá, bueno, cualquier cosa, me voy ya dentro de un rato, ya se me está haciendo tarde, pero bueno. Y si no, el número de toxina, bueno, sigamos, número de fallas en la superficie de una pieza de cerámico rectangular. Bueno, en física de los materiales, también la cantidad de fallas que pueden obtener o rajaduras o lo que sea en una superficie, también es una cuestión aleatoria. Y el número de toxina en partes por millón concentrado en un litro de agua en un río, bueno, toxina, bacterias, hongo, qué sé yo, partícula, piedrita, silicato, lo que ustedes quieran. Bueno, la cuestión es comparación de binomial y Poisson. Simetría, o sea, la variable, simetría, valor más probable. Bueno, por ejemplo, la binomial. La binomial es discreta y la de Poisson es discreta. En cambio, la gaussiana es continua. Tiene simetría la binomial solamente cuando P es igual a un medio. Simetría significa que, ¿no es cierto?, desde el máximo tiene la misma forma de un lado y de otro. Siempre asimétrica alrededor de mu. Y en el caso de la gaussiana, siempre simétrica alrededor de mu. O sea, la gaussiana ustedes ya la conocen, que es simétrica. Valor más probable. La binomial no es el valor medio, excepto cuando P igual a un medio. O sea que no coincide el valor medio con el valor más probable. En cambio, ustedes siempre, el valor medio y el valor más probable el de la gaussiana es el mismo. O sea, es la sumatoria de lo de x dividido 2, dividido el número de datos, ¿no es cierto? En la gaussiana ustedes sacaban un promedio como la cantidad de datos dividido el número de datos que tenían. Bueno, ese valor medio coincide con el valor más probable. En el binomial está especificada por dos parámetros NP. La gaussiana, acuérdense, solamente por mu, que es el valor medio, y en la gaussiana está por el valor medio y el sigma. El sigma les daba cuán ancha o cuán flaca era la gaussiana. En el caso de Poisson no, y en la binomial sí también depende de dos parámetros. Bueno, ya con el uso propiamente de cada distribución se van a ir dando cuenta. Lo que yo les quería mostrar, si no tienen preguntas de esto, voy a poner... voy a poner acá bueno, algunos negocios. Bueno, ahora les muestro. Bueno, entonces dejo de compartir acá el dejar de compartir y les quería mostrar a ver si puedo mostrarle esto. ¿Pueden ver esto ustedes o no? Sí, creo que sí, ¿no?
No. Bueno, no, no sé cómo mostrar en la Sí, sí, parte de sí, lo internet. vemos. ¿Eh? Sí, 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 se ve. Ah, ¿se ve la parte de Google? Bueno, fantástico. Entonces, como ven acá, yo cliqueo acá en el mapa de Google y acá están todos los negocios, por ejemplo, de Fermiplas, y yo, si me fijo en esta parte, además de la dirección y todo, lo que le da Google acá son esta que es poco concurrido. Entonces, esto deben ser el número de personas, datos actuales, poco concurrido, y no sé cuál será la escalita de acá, pero bueno, esto sea a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 15, a las 18. ¿Ven? A las 17, a las 5 de la tarde, cuanto más concurrido está. Bueno, cada una de estas curvitas que están acá, seguro que son ajustables por este número de personas que van entrando en el, en el negocio. No sé cómo los calculará, ¿sí? Sí, no tengo idea. El jueves, pueden ver el miércoles, pueden ver el viernes, pueden ver el sábado. Ve cómo va cambiando la onda esta que está acá. ¿Está bien? O sea que tampoco la entrada de personas a un negocio, digamos, está condicionada también. Hay una cierta condición ahí de gente que trabaja, horas pico, eso no está contemplado en la distribución de Poisson. Se supone que la distribución de Poisson es que no hay eventos, no hay noche, o sea, se tendrían que calcular cantidad de personas que entran en tal, digamos, por ejemplo, acá, fíjense cómo cambia a las 17 horas, depende del día. Ahí sí, por ejemplo, le van a hacer una distribución de Poisson porque están viendo la misma hora en distintos días. ¿Está bien? Pero también, o sea, si el negocio está cerrado, no le va a dar nada, digamos. Si está abierto a mediodía, o sea, para mí tiene que ser el mismo día a la misma hora. Y bueno, y ahí van a poder hacer un experimento así para encontrar una distribución de Poisson. Pero bueno, estos grafiquitos son interesantes también, muy útiles, que lo mete también la ingeniería de Google. Google también está en eso, además de tener si ustedes miran los mapas, por ejemplo, y se quieren preocupar por vías de escape para irse a algún lugar, les indica cuáles son las rutas más aconsejables por el tráfico, por ese tipo de cosas, todo con la ingeniería de los celulares. O sea, la gente que entró a Fermiplas, indudablemente, no sé si ustedes saben, hay veces que les dicen los lugares que han estado, qué opinión tienen, y ustedes dicen, ¿cómo sabe que yo estuve en tal lugar? Bueno, por el teléfono. El teléfono detectó que ustedes entraron a Fermiplas a tal hora, y entonces lo sumó dentro de la estadística esta. Bueno, chicos, dejemos con teorías conspirativas y dejamos de compartir. No sé si alguno tiene una duda, y yo sé que están muy ocupados, tienen que hacer los informes, las cosas, así que le agradezco mucho la atención. Esto recuerden que queda grabado, ¿eh? Y bueno, cualquier cosa lo pueden volver a escuchar. ¿Tienen alguna duda?